Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, o cuando sea que estén escuchando este podcast. Este es el podcast Habla Pablo, el podcast de todos, de todas, el podcast que transmite de todas partes. Y hoy había preparado otro tema para el podcast, pero quería hablar de esto porque me pareció una situación bastante chistosa. Lo que pasa es que bueno, por este tema del coronavirus hay una situación bastante delicada, un poco delicada aquí en Lima. Y el presidente ha declarado pues que los chicos no vayan al colegio. Entonces, no están yendo al colegio, pero les están dando clases mediante tablets. Y a mí me parece una situación tan alucinante que precisamente quería hablar de esto. Quería hablar de cómo era cuando yo estaba en el cole, que ver la situación de cómo está ahora, de que, bueno, no hay clases, nadie va al colegio, te doy clases por tablet, para mí es tan alucinante. Porque ¿qué me iba a imaginar yo que después de cuántos años? Yo salí en el 2006, estamos 2020, de 14 años, ¿no? Que salí del colegio, ¿no? Alucinantote que ahora te den clases mediante las tablets. Para empezar, los colegios aquí en el Perú son bastante chistosos, ¿no? Bueno, en la época cuando yo era escolar era increíble, porque primero que el año escolar empezaba en abril, me acuerdo. No sé qué minchi pasó, porque a ver, el año escolar aquí en el Perú era de abril a diciembre, ¿no? Supongo que en otras partes del mundo es totalmente diferente. Pero aquí en el Perú era así, de abril a diciembre. Después no sé qué cosa ha pasado, no sé qué fue, pero ahora empieza en marzo, ¿ya? Empieza un mes antes. Yo me acuerdo que cuando era chibolo podía ir a la playa hasta marzo, frescazo, normal, sin ningún problema, pero ahora los chibolos enero y febrero nomás van a la playa. Y era todo un tema porque los profesores en ese tiempo tenían tizas de colores para escribir. Yo estudiaba en un colegio del estado. Mi primaria la estudié en un colegio del estado y primero y segundo de secundaria lo estudié en un colegio del estado también. Entonces tengo muy, muy cercanos los recuerdos de cómo era mi colegio del estado. Los profesores usaban tizas, los más misios solamente tizas blancas, porque el estado no llegaba a darles tizas de colores. Entonces los profesores que tenían por ahí otra chamba quizás, se compraban sus propias tizas de colores para poder dibujarte bien el mapa del Perú, para subrayar, para hacer sus subtítulos, pues no. Pero los profes que eran misios, sí, solamente tiza blanca. Y mientras estaban desarrollando su clase, obvio que la pizarra tenía cierta medida y a veces se llenaba. Entonces estaba la mota para borrar, ¿no es cierto?, lo que ya supuestamente todos habían copiado, y después había un encargado que sacudía la mota y todo se llenaba
de polvo, pues, por la tiza desgastada que borraba la mota. Yo me acuerdo que me atrasaba un montón, siempre me atrasaba un montón porque siempre fui un chibolo súper distraído, súper hablador, súper antipático en el cole, entonces me atrasaba constantemente. Y los profesores se molestaban, pues, porque en ese tiempo, cuando yo estaba en primaria todavía, los profesores tenían otra manera de enseñar. Los profesores literalmente te pegaban. Yo recuerdo que uno se atrasaba o se peleaba o hacía cosas en el cole que no tenías que hacer. Llegaba tu tutor y te decía ya, tu mano. Y tú le, o sea, la mano la ponías hacia él y con una regla te tiraba. O si no, te hacía juntar tus dedos y ahí en la punta de tus dedos, pa. O si no, tenía un profesor lacra que te jalaba de las patillas o de las orejas, así recontra lacraza. Y está el tema bueno, me atrasaba feazo. Y supuestamente yo me iba a poner al día y dejaba pues 1 o 2 hojas para ponerme al día y seguir escribiendo, pues nunca me ponía al día. Estaba el tema de la formación. Cuando empieza diciembre, enero, febrero y gran parte de marzo, es el verano aquí en Lima. Entonces, cuando los chicos entrábamos al colegio, todavía hacía sol. Entonces imagínate con el uniforme de colegio, tus zapatos de cuero, tus medias, tu pantalón, tu camisa, en todo el cochino sol que te quemaba la cabeza porque no había el patio siempre fue descampado. En los colegios donde estudié, el patio siempre era libre, estaba al aire libre. Entonces te soplabas pues la marcha de banderas, te soplabas el himno nacional, la oración. Si al profesor de religión se le ocurría el credo, no te soplabas toda la formación que duraba como 1 hora y media. Encima llegaba la escolta, marchaba la escolta, el patio era grande, la escolta se marchaba todo el patio. Y al finalizar, ya para rematar, cuando tú pensabas que ya te ibas a ir, venían las palabras del director que venía y te decía sí, tal se ha portado mal, fulano se portó mal, sultano, etcétera. Porque como era un colegio chico, el director se conocía a todos, pues. Y en ese tiempo había 2 turnos, turno tarde y turno mañana. Generalmente la gente más tranquila estaba en el turno mañana y la gente más piraña estaba en el turno tarde. A mí me tocó estar en el turno mañana, pues 1 o 2 años a lo mucho. Y de ahí me mandaron definitivamente al turno tarde y era otra cosa, pues ya tú veías delincuentes, ya veías gente con requisitoria, gente con antecedentes penales, era una vaina. Pero habían 2 turnos, ahora solamente hay uno, me parece. Ahora solamente hay uno desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, me parece, más o menos es así. Pero antes habían 2 turnos. Y generalmente la gente de la mañana no se llevaba con la gente de la tarde. Siempre se llevaban bronca. Y en este universo de gente que uno podía conocer en el cole había de todo, pues, ¿no? Yo creo que siempre fui parte siempre fui parte del grupo de la gente que hacía chacota, que se portaba mal, que hacía chongo. Siempre me gustó sentarme atrás, nunca fui de esos alumnos que se sientan adelante, que van súper limpiecitos al cole, que están súper ordenados. Mi mamá me mandaba así, pero yo llegaba y me recontra ensuciaba siempre. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que yo viví en el colegio de estado en primaria, de primero a sexto, y ya lo que yo viví después, primero y segundo año de secundaria, en un colegio del estado diferente, porque en el colegio donde hice primaria no había secundaria, solamente era primaria. Entonces, los personajes que fui yo conociendo en secundaria, en un colegio totalmente diferente que quedaba en Barranco, que
es límite con el distrito donde yo vivo, Cachorrillos. Eran otro tipo de personas, pues. Allá conocía, había un pata que había estudiado artes marciales y era recontra piraña y se mechaba con todo el mundo así, con sus artes marciales. Había gente que parecía súper mayor, que estaban supuestamente en quinto y secundaria y parecían literalmente padres de familia. Y yo recuerdo una anécdota súper chistosa, porque yo ahí en ese colegio donde hice secundaria, que se llama Reino de España, jamás entendí por qué tenía ese nombre, 7053 creo que es. 7053 Reino de España. Este, eh, tuvo una anécdota así súper súper chistosa porque yo era el más inquieto del salón. Siempre tuve problemas por eso cuando estaba ahí. Precisamente por eso me cambiaron de colegio después. Pero era el más inquieto del salón, el más terrible, el más todo. Y ya me conocía la gente mucho mayor que yo de otros grados. Entonces, por ser así, tener esa característica de ser súper malcriado, inquieto, piraña, si quieres, peleonero, me conocían los chicos de otro salón, los más inquietos también de otros salones y de otros grados. Yo recuerdo que me juntaba mucho con la gente que estaba en cuarto, quinto de secundaria cuando yo estaba en primero recién. Entonces recuerdo que una vez me sacan del salón y el auxiliar me saca del salón, me dice: Díaz, venga para acá. Y yo le digo: ¿qué pasó, profe? Yo no hice nada, que yo no he sido, que no sé qué. Venga para acá, me dice. Y me mete a un salón. Y cuando entro al salón, pues te juro que yo pensé que estaba entrando a una cárcel, pues. Estaban los más movidos de todo el cole. De todo el cole así. Ya imagínate, pues gente que tenía esta barba, un pata con cabello largo, con lentes, el otro, el pata de las artes marciales que dije hace un rato, el otro pata que lo habían expulsado de todos los colegios y había terminado ahí, gente que en vez de llevar camisa tenía polo, iba con zapatillas al cole, así gente pirañaza, pues. Entonces yo los vi, conocía a algunos, a otros jamás los había visto en mi vida, pero estudiaban ahí. Entonces nos ponen a todos ahí, pues ya imagínate lo terrible que yo debía haber sido para que me pongan en ese grupo. Nos pusieron ahí y llegó el director y nos miró así, entró el director así como el alcaide de la penitenciaría, entra, nos ve y nos dice: bien, muchachos, yo creo que ustedes ya saben por qué están acá. Saben cómo se comportan, cómo son, y ya saben por qué están acá. Por ahí veías a uno afilando su cuchillo en el rincón, una vaina así. Y queremos ayudarlos y les queremos dar una responsabilidad. ¿Para qué, Michi, nos habían llevado? Nos habían llevado para hacernos policías escolares del colegio y de nuestros salones. ¿Qué cosa es un policía escolar? Un policía escolar en los colegios de aquí de Lima es el que ayuda al profesor o al auxiliar a que haya disciplina en el salón, ¿ya? No sé a quién miércoles se le puede ocurrir que gente así como éramos nosotros en ese tiempo podían ser policías escolares, no sé, pero ellos nos habían escogido como policías escolares y una vez que el director dijo eso, tú te imaginas pues la risa burlona de toda la gente ahí. Yo lo miraba y movía mi cabeza en negativa, en una señal de negatividad, porque decía: este es un tonto, ¿cómo va a hacer eso? O sea, a los más movidos, a los más inquietos, nos estaba dando el poder de controlar a nuestros compañeros, ¿no? De poder
no sé, tener mucho más poder hacia nuestros compañeros. Al menos así lo veía yo y creo que los otros patas que estaban ahí también lo veían así. Y fue un desastre, creo que duramos como policías escolares pues un par de semanas porque no lo fuimos más. El recreo ahí en ese colegio del estado donde estudiaba era la muerte porque nosotros jugábamos fútbol en el recreo. A pesar de que no siempre íbamos con buzo de colegio para jugar, a veces íbamos con uniforme y el uniforme siempre se nos rompía en las rodillas porque y jugábamos pelota así con los zapatos, se rompían los zapatos, se rompía el pantalón de colegio porque jugábamos fútbol. Y nos metíamos unos partidazos. Una de las cosas que quisiera una vez que muera, cuando esté en el cielo con Diosito, es que me enseñe todos los goles que hice en mi vida, porque yo creo que fueron unos golazos increíbles, sobre todo cuando estaba chibolo. Yo recuerdo haberme metido los mejores partidos de mi vida en esos recreos de 15 minutos, 20 minutos, que nos agarramos con un salón con el que nos teníamos bronca hace tiempo y nos poníamos a jugar en el recreo. Pero era la muerte. Yo en el colegio sí llegué a tener celular, pero llegué a tener el Nokia, el azul, ese que la gente dice que parecía un ladrillo, ese tuve yo. Y lo tuve por la herencia de mi hermana, porque mi hermana tuvo ese celular y ella se compró uno morado, que tú le pasabas la mano por encima y contestabas o rechazabas la llamada, no vaina así. Hasta ahora los tengo. Pero yo tenía ese, el azul. No tenía saldo, no tenía internet, nadie me llamaba ni nada, pero yo tenía mi celular en ese tiempo. Una de las cosas que quizás más recuerdo de esos tiempos era cuando mi mamá me revisaba los cuadernos. Eso era... O sea, imagínate las características que te he dado yo de mí. Imagínate si yo hacía pues la tarea en el cole, jamás, nunca. Entonces, cuando mi mamá me revisaba el cuaderno era un martirio, era no sé, sentarse en la silla del acusado, ¿no? Venía mi mamá, me revisaba los cuadernos y veía, no hizo la tarea, 0,5, se comporta mal en clase, que no sé qué, ya, pues. Se pueden imaginar lo bonito que sentía mi mamá al ver ese tipo de cosas, y peor cuando la citaban. Yo gran parte de mi vida me crié con mi hermana mayor, ¿ya? Porque mi mamá trabajaba mucho. Entonces a ella la citaban constantemente al cole, pero ella no podía ir. Y yo cogía las citaciones que le enviaban a ella y no se las daba tampoco. Entonces no llegaba a ir a las citaciones. Alguna vez fue y se enteró, ¿no?, que yo no le daba las citaciones y todo, y me agarró a punta de puñetes cual boxeador. Pero no tanto, es broma. Pero yo trataba de ocultarle eso, ¿ves? Porque yo me comportaba muy mal en el cole. Una de las cosas que me daban en el colegio de primaria, cuando estaba chiquito todavía, cuando estaba chibolo en primaria, eran unas galletas en el colegio del estado. Yo recuerdo mucho esas galletas, a mí me encantaban. Hay mucha gente a la que le he escuchado que eran terribles, que eran horribles esas galletas, pero a mí me encantaban. Eran unas galletas cuadradas, anaranjadas, que venían en un empaque transparente, me parece. Esas galletas eran riquísimas, eran súper duras, bien duras de verdad, pero a mí me gustaban, eran bien ricas. Yo era un niño, siempre fui un niñito gordito. Ahora también lo soy, pero de adolescente a ir a ser. Pero a mí me encantaban, entonces yo me comía las mías y había uno que otro pata que no quería. Y ya, pues yo me regresaba con mis 3-4 paquetes de galletas, esas anaranjadas, cuadradas, que eran recontraduras, a mi jato, pa' lonche, de todas mangueras. En este trámite de estudiar, yo recuerdo mucho
eh, el tema de cargar la mochila con los cuadernos, porque era una total tortura cargar la mochila con los cuadernos. Y todavía en quinto de secundaria, ya en el colegio donde terminé la secundaria, llevábamos un libro grandote, que era un compendio de todos los libros, y ese libro pesaba un montón, aparte de tus cuadernos y todo, llevábamos un montón de peso en las mochilas. En ese tiempo yo no tenía tanto acceso a internet. En mi casa teníamos un libro grandote, un Lexus, donde yo consultaba la gran mayoría de cosas para hacer mi tarea, pero había un roche con ese Lexus porque eran tomos. Y nosotros solamente teníamos un tomo que era de la A a la G, creo. Entonces cuando yo tenía que hacer una tarea con una palabra que empezaba con J, por ejemplo, o con K o con M, no lo podía hacer porque no lo encontraba en mi libro Lexus, porque como eran tomos, no teníamos, pues no lo teníamos, solamente teníamos el tomo 1 que creo que me había regalado mi tía. Entonces ya una vez que en el Lexus no estaba, solamente encontrábamos hasta la G, en ese momento nos íbamos a comprar láminas. Las láminas creo que hasta ahora deben vender, de hecho, seguramente. Las láminas eran una impresión a color de un tema en específico y en la parte de atrás tenía un pequeño resumen de, de la historia, ¿no? Yo me río porque a veces yo súper tonto recortaba las imágenes, las pegaba y después me acordaba que tenía que escribir lo que estaba atrás. Entonces ya no podía arrancarlas porque hubiera tenido que arrancar toda la hoja y yo como le echaba un montón de goma a la lámina, pucha, ya no la podía sacar y a la miércoles toda la información que estaba escrita atrás que me hubiera podido servir. A veces los profesores pedían libros bien caletas, bien difíciles de encontrar. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo estaba de moda mucho ir a Amazonas, que es un lugar aquí en Lima donde hay un montón de libros antiguos, de libros viejos, de libros ya usados. Entonces, cuando te pedían una obra, por ejemplo, o un libro para desarrollar, tú te ibas hasta allá y allá comprabas esos libros. Y como eran libros usados, la gran mayoría ya venía desarrollados, ya entonces tú le tenías que borrar con borrador lo que ya otra persona había reutilizado. Una de las cosas que me enseñó el último colegio donde estuve es a ser puntual. Yo en los otros dos colegios donde estaba, cuando estaba en primaria no había problema porque los primeros años me llevaban mis papás. Ya para cuarto, quinto de primaria yo me regresaba y me iba solo al cole. Pero siempre llegaba bien. En el colegio de Barranco donde estuve 3 años, ahí fue donde comencé a llegar con tardanza. Me rebelé bastante cuando estaba ahí. Y el auxiliar no te dejaba entrar. Entonces si no te dejaba entrar, en el colegio de Barranco, a la vuelta nada más había un malecón. Entonces yo me juntaba junto con mis otros patas que tampoco entraban y nos íbamos a la playa, nos íbamos a caminar el malecón. A veces nos íbamos con las chicas, nos sacábamos las camisas, nos quedábamos en polo y nos íbamos a la casa de una de las chicas o nos íbamos a un parque, etcétera. Hacer hora hasta que sea la hora de salir y nos regresáramos. Porque el auxiliar se molestaba y no nos dejaba entrar. Una cosa que siempre voy a recordar de ese colegio de Barranco donde estudié eran los aniversarios. Porque en los aniversarios era donde teníamos el campeonato de fútbol y nos enfrentábamos todos contra todos. O sea, no era un campeonato por grados, porque solamente habían, creo que 2 o 3 salones por grado. Entonces lo que había era enfrentamientos de todos los años. Entonces era posible que el equipo, por ejemplo, de primer año de secundaria se enfrente en la final con quinto año de secundaria. Era posible. Y en realidad eso fue lo que nos pasó un año. Nosotros éramos estábamos en primero de secundaria.
Y pasamos y pasamos y pasamos y pasamos. Y el último partido nos enfrentamos con un quinto año de secundaria. Fue un partidazazazazazazo. Fue un super partido, un partido genial. Yo quisiera verlo, de verdad. Cuando me toque irme con papá lindo, le voy a decir que me enseñe eso. Fue un partidazo que lo terminamos perdiendo por un gol. Me parece que por penales. Pero fue un partidazo. Y una de las cosas que tenía de bueno eso era que era un ambiente donde todos los alumnos estaban pues, en los balcones, conversando, en el patio, todos viendo el partido de fútbol, las chicas en la tribuna alentándonos. Este, era genial ese ambiente, de verdad. A mí me gustaba mucho. Tengo un lindo recuerdo de esos momentos de mi vida. Una de las cosas que hacíamos constantemente en el colegio estatal era irnos de paseo. Porque yo pensaba que el colegio le gustaba mucho ir de paseo, ¿ya? Y no entendía muy bien por qué los profesores faltaban tanto en ese tiempo. Ya después cuando he crecido y he leído un poco acerca de la historia, la época en la que yo estaba en primero y segundo año de secundaria era la época de Fujimori y los profesores hacían constantemente huelgas. Su grupo hacía constantemente huelgas para que le suban el sueldo, para tener unas mejores condiciones de trabajo, porque como les contaba hace un momento, no tenían ni tizas los profesores, ellos mismos compraban sus tizas. Entonces, gracias a eso, a veces no había, gran parte del año no habían profesores en el colegio, cambiaban constantemente de director y nos mandaban constantemente de paseo. Yo recuerdo que íbamos mucho a Chosica, a los toboganes de Santa Ana. Y ya, pues, o sea, no recuerdo bien cuánto pagábamos, pero no era una gran suma de dinero, era una suma módica, o sea, lo podían solventar tus papás. Solamente te mandaban con tu almuerzo. Y ya todo lo demás, por ejemplo, tu almuerzo y 20 soles, que viene siendo, pues 20 soles son eh, como no, menos de $10. Serán pues 6 7 dólares, ¿no? Más o menos. 20 soles serán como 6 7 dólares. Te mandaban con eso, que era, supongo, la entrada para el club, ¿no? El bus, ¿no? Porque siempre, no sé, agarraban buses, los normales y corrientes que pasan por la calle, le ofrecían el dinero y nos íbamos en esos buses, ni siquiera buses profesionales, ¿eh? Nos íbamos en los buses que pasaban por la calle. Y era todo un chongazo, pues te ibas con tus amigos, con tus amigas. Yo creo que nos sentíamos súper libres, nos sentíamos independientes, nos sentíamos gente adulta. Por eso nos gustaba tanto. Al año nos íbamos 5 o 6 veces de paseo. Y a mí me encantaba, pues no hacíamos clase, todo el día de paseo y encima eran días de clase. Todo el día de paseo era genial, nos íbamos a la piscina, los toboganes de Santa Ana, a muchos clubs de Chosica. Y esos recuerdos pues de tu tupper de comida, que casi siempre era arroz con pollo, con papas fritas, porque era lo más fácil de preparar, ¿no? Para tu mamá, para tu papá. Era genial. Y en los aniversarios también había algo súper chévere, que era el paseo de antorchas. No sé si se hace en otros lados, pero aquí lo que se hacía era que en la noche, en la tarde-noche, después del aniversario, había una parte del aniversario donde los niños habían hecho sus antorchas y salíamos a caminar por la manzana donde quedaba el colegio. Y veías pues a todos los niñitos así con sus antorchas iluminados, ¿no? Era bravazo, era súper chévere. Hasta que llegaba pues fin de año y la dichosa y maravillosa entrega de libretas, donde a mí me sacaban pero la michi, pues. Yo tuve la suerte de que cuando me cambiaron de cole,
en el cole donde terminé yo mi secundaria, o sea, uno repetía de año antes cuando jalaba 3 cursos. Ya tú jalabas 3 cursos y repetías de año. Por ejemplo, jalabas aritmética, lenguaje e inglés y repetías de año. Así era. Pero en el colegio donde terminé mi secundaria era por áreas. El área de matemáticas abarcaba 3 o 4 cursos. El área de lengua abarcaba 3 o 4 cursos. Y así era por áreas. Y si tú jalabas 3 áreas, ahí te ibas a vacacionar. Ahí repetías el año. Pero si no, si por ejemplo jalabas 2 áreas, no repetías. Porque por ejemplo en aritmética tenías 0,5. En álgebra tenías 12. En geometría tenías 10 y así se sumaban todas y salía un promedio. Y ponte que un profesor súper buena onda te ponía por ahí 20, eso te subía y tenías 11, pues, y con 11 sí pasabas, ¿no? Porque aquí en el Perú es de 0 a 20, y con 11 pasabas, ¿no? Y eso fue lo que me benefició, porque si no hubiera sido con ese método, yo nunca hubiera acabado secundaria. Y en la entrega de libretas, pues siempre fui vacacional. Aún así, a pesar de que la manera de evaluar era así, la manera de ver las calificaciones era así, igual yo jalé y siempre me iba a vacacional. Entonces todas estas cositas, estas pequeñas cosas, de muchas, porque pasaron muchas cuando estaba en el cole, estas pequeñas cosas que yo recuerdo del cole, y escuchar que ahora las clases son en tablet, o sea, me hace ver cómo han avanzado muchas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un aula virtual en el cole. Ahora ya no, hace tiempo que ya no hay tizas y no hay motas. Ahora es una pizarra electrónica donde tú escribes con tu dedo y puedes borrar cuando te dé la gana, y etcétera, ¿no? Y las clases están en archivos que hay en la computadora del salón, y tú abres el archivo nada más y lo ves, y tu mamá desde tu casa puede entrar por su computadora y ver la clase que hicieron ese día. Entonces ya no tienes el chance de no escribir, de no haber hecho la tarea o de haberte atrasado, porque ahí está. Y ahora ya no hay compendio donde estén los libros así todos juntos impresos, sino que ahora los libros están en la tablet. Entonces desde tu tablet puedes tú desarrollar y etcétera. Ahora incluso hasta hay comedor. Yo recuerdo que yo salía de mi casa, mi mamá me daba un sol, me daba solamente un sol, 50 de ida y 50 de regresada. Y nada más, y yo me las tenía que ingeniar en el colegio para ver qué comía. Porque imagínate, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin comer absolutamente nada, ya yo me las ingeniaba, pues. Mi mamá me enseñó supervivencia extrema con el sol que me daba. Pero yo aborrezco la frase que dice que cualquier año anterior fue mejor, ¿no? Que cualquier tiempo atrás fue mejor. Yo creo mucho que el ahora es mejor, el hoy. Que hoy, en este momento mientras yo grabo esto, hoy es lo mejor. Y mañana, cuando me despierte, mañana será lo mejor. Pero recuerdo sí con mucha nostalgia esos momentos, ¿no? No sé cómo le iría a un adolescente de ahora en el colegio en el que a mí me tocó estudiar. No sé qué también le iría, ¿no? No sé qué. Sí, lo que pasa es que ahora obviamente ya se quitaron cualquier tipo de violencias a los alumnos, no se les puede alzar la voz ni gritar, cualquier cosa se puede tomar como una ofensa, un abuso. Hay que saber cómo hablarles, qué hablarles, de qué hablarles, con qué frases hablarles, qué decirles exactamente para que no lo tomen a mal. Y eso, de cierta manera, yo no creo que esté bien la violencia, ¿no? Yo no justifico a mis profesores que en su momento fueron violentos conmigo.
pero sí considero que en algunas cosas se le está haciendo más mal que bien a los chicos, ¿no? Porque ahora muchos chicos por todo quieren hacer una denuncia, ¿no? Lo decía César en el podcast que hicimos hablando con profes, que decía que los chicos se han vuelto muy quejones, ¿no? Que por ejemplo ahora nadie puede alzar la voz o hablar fuerte porque ya es lo peor, el profesor me gritó y etcétera. Pero si a ellos les hubiera tocado estar en el colegio, en educarse de la manera que me tocó a mí, que nos tocó a muchos de nosotros cuando éramos más chicos, era otra cosa, ¿no? Sobre todo en los colegios del Estado. Pero ese era un poco mi aportación en esto. Para ir redondeando un poco la idea, me parece alucinante que por este tema del coronavirus, que se han cerrado los coles, los chicos estén haciendo sus clases por la tablet. Mi sobrina está todas las tardes pegada en la computadora haciendo su clase en las tablets. Imagino que los profesores están en el cole, en las salas de cómputo, haciendo sus clases, pero me parece bien, una opción súper válida para avanzar y no atrasarse, para que los chicos no tengan que ir en julio, porque en julio salen de vacaciones, me parece que 2 semanas, para que no tengan que ir en julio y puedan disfrutar de sus vacaciones y puedan en realidad no es la misma cantidad de tiempo, me parece que la que están en el cole, que la que tienen sus clases virtuales. Pero es una opción y me parece válida. Quizás de acá a unos 14 años más o 20 años más, ya ni siquiera existan los colegios, ¿no? Y todo el mundo tome clases de su jato. Sería alucinante, ¿no? Sería lo caso. ¿Qué le tocará a mis hijos, a tus hijos, a nuestros nietos? ¿Qué tipo de educación les tocará? Hay que pensar en eso. Muy bien. Ese fue un poquito mi aportación. Por favor, no crea que soy un delincuente. Ya cambié esa vida. Ya salí de ese mundo de pirañez en el que me encontraba hace un tiempo. Fueron mis años de rebeldía, creo yo. Este fue el podcast Habla Pablo, compartiendo un poco de nuestras alegrías y nuestros momentos graciosos en el colegio. Me parece súper alucinante, me parece bien que se haga esto de hacer las clases virtualmente con las tablets. Y llamo también a no desesperarnos mucho por el coronavirus, ¿no? A estar calmados, a estar... han habido cosas aquí en Lima de que la gente está comprando compulsivamente muchas cosas. Bueno, cada uno es libre de hacer con su plata lo que quiere, pero hay que tener un poquito de empatía con las otras personas, ¿no? Me parece. Pero solamente está ahí. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar. No se olviden de seguirnos en la página Habla Pablo en Facebook, hablapablo.podcast en Instagram y habla_Pablo en Twitter. Muchísimas gracias, espero que les haya traído buenos recuerdos el podcast de hoy. Nos estamos escuchando el día lunes. Este fue Habla Pablo, el podcast de todos. Hasta luego. Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, pónganse las pilas en